Muy buenas a todos. Quiero que nos quedemos mirando un momento esta imagen y pensemos en por qué tiene tanta relevancia. O sea, por qué ha cogido tanta relevancia, por qué tiene tantos millones de me gusta, tantos comentarios de gente reaccionando a esto, por qué se ha hecho viral. Nosotros no conocemos las cosas, el mundo, es decir, las personas, los objetos, los lugares, por lo que son, sino por lo que significan para nosotros. Porque en sí, sin alguien que les aplique un sentido, un significado, no son nada, carecen de sentido de la realidad. El saludo de Messi y Sergio Ramos, dos figuras absolutamente mediáticas en nuestra sociedad, tiene una relevancia totalmente diferente para un hombre que viva en Oregón y sea fan del hockey sobre hielo y vea de vez en cuando de pasada en las noticias algunas cosas sobre fútbol, o una relevancia, es decir, incluso nula para alguien que viva en el campo en Japón. Para estas dos personas que he mencionado, aunque conozcan y aunque viesen esta foto, no les provoca ningún tipo de reacción o de impacto emocional ni de morbo, ya que no se identifican con los equipos, con Barça y Madrid, no pertenecen, digamos, a esos grupos sociales, no se identifican con los valores que representan estas dos figuras mediáticas a nivel social en nuestra sociedad, no se identifican tampoco, o sea, no están influenciados tampoco por el enorme tirón y el enorme estatus que tienen tanto Messi como Sergio Ramos, y tampoco experimentan el morbo que surge en un momento dado cuando estas dos personas se juntan, que pertenecen, digamos, a equipos diferentes, han sido los capitanes de dos equipos rivales y que han tenido intereses tan encontrados y han pertenecido a grupos sociales tan rivales, aunque sea una rivalidad futbolística es palpable, pues no experimentan el morbo que surge en de repente ver a dos tíos que parecían que iban a estar enfrentados por siempre en un mismo equipo, luchando ahora ambos por un interés común. Este es un ejemplo simple para que veáis cómo un mismo hecho, un mismo suceso recogido en este caso en una fotografía, en un vídeo, genera un impacto emocional, una reacción totalmente diferente en una persona influenciada o perteneciente a un grupo social concreto a otra, que está exenta de esa realidad. Evaluamos las cosas por el significado que tienen para nosotros, y este significado está condicionado por nuestras experiencias, es decir, es relativo al contexto, por lo tanto no atiende a ningún tipo de realidad objetiva, ya que personas de diferentes contextos, con diferentes experiencias, con diferentes circunstancias, el impacto que les genera es diferente y reaccionan también al mismo tiempo de una forma distinta. Ahora bien, podríamos pensar, bueno ya, pero que ese edificio sea más alto que el otro o que esta camisa o que mi camisa sea cuadros es una realidad objetiva, ¿no? Porque todo el mundo lo percibe de la misma forma, es decir, no es un juicio de valor, sino que reposa una percepción sensitiva y el uso de un lenguaje descriptivo que se supone que reposa en una lógica común. Vale, sí, todo esto es cierto, pero es que todas estas unidades de medición, la estructura de nuestro lenguaje y nuestro pensamiento o nuestras experiencias sensoriales, fruto de los sentidos que tenemos los seres humanos y que compartimos todos, son exclusivos y nacen del sistema genético y de la biología de los seres humanos, es decir, son objetivos, podríamos decir así, en cuanto a la especie humana, determinado tipo de evaluaciones como las que he dicho, de ese edificio es más alto que el otro, o después del número 2 va el número 3, o ahí hay una persona que, bueno, luego aquí podríamos empezar en un montón de movidas, pero al final esto ni siquiera es objetivo, porque es algo encapsulado en las posibilidades y en las características de los seres humanos, pero para otros seres vivos con otras características biológicas y otros niveles de conciencia, esta realidad que tú ves como objetiva incluso también se quedaría como subjetiva. Pero bueno, esto es otra movida y no me voy a meter ahora a fondo en esto. Al fin y al cabo, lo que quiero que veáis es cómo
Al final es todo tan relativo y está todo tan influenciado por el contexto en el que hemos nacido y las experiencias que hemos tenido. Tenemos tan normalizadas que las cosas son como las hemos experimentado que a veces no podemos entender que justamente lo que marca cómo son para nosotros son el hecho de cómo las hemos vivido, interiorizado, experimentado, y que este mismo hecho en ciertos aspectos no se puede extrapolar a otra persona que ha vivido esas mismas cosas de una forma totalmente diferente. Y aquí podríamos estar hablando de cualquier tipo de cosa. He puesto la imagen esta de Messi y Sergio Ramos porque es un ejemplo fácil y que casi todo el mundo va a conectar con él, pero cualquier tipo de cosa. La relación con nuestros padres, la relación va a marcar luego, la relación con nuestros amigos, nuestras primeras experiencias, va a marcar luego la percepción que vamos a tener sobre una relación de pareja estable, o va a marcar luego los hábitos que hayamos tenido, que nos hayan traspasado nuestros padres, que hayamos sido influenciados en el colegio por ciertas personas en redes sociales, los valores y todo lo que hablé ya en los vídeos de, por ejemplo, la Alemania nazi, cómo la influencia de la cultura de aquella época hacía percibir las cosas de una forma totalmente diferente a esas personas. Pero la pregunta es, ¿en qué medida sucede esto? Es decir, ¿en qué medida el entorno en el que habitamos estructura en nuestra realidad? Fijaos bien en cada uno de estos niños, nacidos en espacios demográficos, épocas, culturas totalmente diferentes. ¿Creéis que la forma de percibir, entender y por lo tanto actuar ante conceptos como la libertad, la justicia, el bien y el mal, la supervivencia, el concepto de derecho, las relaciones con otras personas, la intimidad o significados asociados que les puedan otorgar al hecho de matar a otra persona, comerse un ciervo, ir a la guerra, meditar, hacer ejercicio físico, obedecer órdenes, va a ser el mismo? ¿Creéis que habiendo sido educados en entornos con demandas ambientales para sobrevivir diferentes, con fuentes de valor, creencias, costumbres distintas, con idiomas, que ya hablaré más tarde, pero hasta cierto punto el lenguaje estructura el pensamiento y la percepción de la realidad, pues idiomas también distintos, personalidades distintas, sistemas sociales totalmente distintos? ¿Creéis que van a categorizar y entender la realidad que les rodea de la misma forma? Pues la verdad es que no. No existe ninguna verdad, por decirlo de alguna forma, detrás de cómo entendemos las cosas, detrás de cómo las experimentamos y nos sentimos y reaccionamos ante ellas. Cuando yo estuve en la selva, en Ecuador, hace ya 2 años, para el hombre que nos guiaba y para nosotros, yo y un grupo de españoles, aparentemente el espacio por la selva era el mismo. Sin embargo, en el fondo todo era diferente. Los indígenas de allí van encontrando significado, ruta, sentido a todo lo que les rodea. Para nosotros el bosque es árboles y tierra. Ellos encuentran significado mirando al cielo, viendo las estrellas, saben guiarse a partir de eso, ven un árbol y saben identificar rápidamente sus frutos, saben identificar cuáles son las plantas medicinales y qué uso tiene cada cosa. Además, muchos elementos de ese paraje tienen también para ellos un significado espiritual. Todo el bosque está lleno de señales que saben leer a la perfección. Eso les genera unas reacciones emocionales y una proximidad con el espacio por el cual se están moviendo totalmente diferente a la mía y a la de los otros chicos que me acompañaban. Nosotros estábamos allí literalmente rodeados de muchos árboles, mucha tierra, mucho calor, y ellos en cambio están atrapados en otro mundo, es decir, extraen una cantidad de significados que la percepción de la realidad nuestra y de ellos cambia por completo porque está sujeta a los significados que extraemos de los elementos de la misma. Además, esta diferencia entre ellos y nosotros también influye en nuestra percepción sensitiva sobre las cosas, es decir, ellos eran capaces de distinguir toda clase de sonidos y automáticamente añadirles un significado. Eran capaces de también distinguir olores de muchas plantas que nosotros no teníamos absolutamente ni idea de distinguir. Es decir,
sus sentidos estaban mucho más conectados a los diferentes estímulos que habían por el bosque. Miraban al cielo o a los árboles o a los sitios y veían caminos, veían rutas, veían cosas que nosotros no éramos capaces de identificar. Aparentemente el espacio que compartíamos era el mismo, pero ¿en qué medida podríamos decir que su percepción de la realidad, la de ellos, era la misma que la nuestra? Nuestra realidad, que al final marca nuestra percepción de la realidad, ya que en sí los elementos físicos son neutros, sin un significado a nivel de lenguaje, a nivel emocional, no podríamos entenderlos ni interiorizarlos. Pero bueno, al final he puesto este ejemplo porque creo que explica y se ve bastante bien un poco lo que estaba diciendo. Continuaré hablando sobre esto, nos vamos ahora a sumergir de lleno en la cultura y en nuestro proceso de aprendizaje, una vez ya he tocado de forma bastante superficial nuestros aspectos genéticos y biológicos. Y nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Venga.